Buenas, bienvenidos a la clase de control. Hoy veremos, veremos la clase de diseño de compensadores de adelanto, siguiendo pues con lo que ya veníamos viendo. Habíamos abordado el tema de el lugar de las raíces. Vamos a utilizar un poco ese conocimiento para hacer el diseño de un compensador, que en el fondo no deja de ser un controlador. Cuando deseamos diseñar un compensador, o un controlador de cualquier tipo, lo que estamos buscando es generar las modificaciones en la forma en que nuestro sistema realimentado funciona. Entonces vimos que la forma en que funciona un sistema depende de los polos de dicho sistema, en donde están ubicados esos polos. Cuando vimos el lugar de raíces, vimos que al modificar la ganancia de un controlador proporcional, podemos hacer que se muevan los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Eso entonces es el principio del diseño de estos controladores. También vimos que cuando analizamos el lugar de las raíces, ese lugar de las raíces son todos los valores de S que hacen que la función G por H valga 1. Eso lo recordaremos un poco más adelante. Dependiendo también de los valores de K, el sistema puede ser estable o puede ser inestable. Entonces, el objetivo de diseñar un controlador de adelanto es modificar esa respuesta transitoria del sistema. O sea que si el sistema antes se demoraba, 2.3 segundos en estabilizarse, que al poner el controlador adecuado, el conjunto se estabilice, por ejemplo, en 1.5 segundos. Eso sería un objetivo. De tal forma que si la respuesta del sistema sin controlador, solo en lazo cerrado, es como se ve aquí en la roja, o sea, tiene un sobreimpulso y se demora un tiempito pues en estabilizarse, la idea es que con el controlador puedas modificar ese sobreimpulso, o que no tenga, o que sea más grande, y que se pueda estabilizar mucho más rápido. Para hacer eso, entonces pasamos de tener un sistema donde tenemos una planta en lazo cerrado con realimentación unitaria, le colocamos un controlador antes de la planta para poder hacer ese sistema. Sabemos entonces que el sistema con el controlador pues tendrá unos polos que van a ser diferentes a los polos que tiene el sistema sin el controlador. Recordemos que ambos están en lazo cerrado. Entonces el truco es diseñar el controlador de tal manera que los polos nuevos hagan que el sistema se comporte de acuerdo a las especificaciones del sistema, de cómo quiero que funcione el sistema, y no como el sistema esté funcionando. Para eso veremos un ejemplito pues más adelante. La estructura básica o el primer controlador que nosotros vimos fue un controlador proporcional. Cuando variábamos la ganancia de ese controlador proporcional, veíamos que los polos se movían y podíamos dibujar el lugar de las raíces de ese sistema. Si yo solamente con modificar un controlador proporcional obtengo la respuesta deseada, pues mi diseño básicamente termina ahí. Si no, yo debo colocar un controlador que tenga una función de transferencia determinada que mueva el lugar de las raíces del sistema original para que pase por el polo que yo deseo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si yo al modificar la ganancia de un controlador proporcional no llego al polo deseado? Pues significa que no hay ningún valor de la ganancia que haga que el sistema pase, como lo dije ahorita en el ejemplo, de estabilizarse en 2.3 a 1.5 segundos. O sea, no hay ningún valor de K que haga que el sistema se comporte así. Entonces, usamos un controlador que tenga un polo y que tenga un 0, además de una ganancia. La estructura entonces de un controlador de ese estilo es el que llamamos controlador de adelanto.
Ese controlador pues tiene aquí su ganancia, tiene un 0 que es un valor de 1 sobre t y tiene un polo que es un valor de 1 sobre alfa t. Entonces el objetivo es encontrar el valor 1 sobre t y el valor 1 sobre alfa t, que son los valores del 0 y del polo del controlador, y obviamente pues encontrar su ganancia para que todo el conjunto se comporte de la manera en que yo deseo. Recordemos las condiciones de magnitud y de fase que cumple todo lugar de las raíces. Con eso lo utilizaremos para poder hacer el respectivo diseño. Entonces, cuando yo estoy haciendo el diseño, pues parto de los requerimientos que se desea que el sistema tenga. O sea, ¿qué quiero que el sistema haga? Miro qué es lo que el sistema está haciendo. Eso me da un sistema. El sistema que tengo y el sistema deseado. Y voy a tener los polos del sistema que tengo y los polos del sistema deseado. El truco es que el sistema que tengo junto con el controlador muevan los polos para que se comporte como el sistema deseado. Hacemos entonces el lugar de las raíces del sistema original con el controlador proporcional para ver si solamente con ese controlador pues yo logro mover los polos, y con la condición de magnitud hallaría ese valor de K. Si el lugar de las raíces no pasa por los polos deseados, se evalúa cuánto es el ángulo de fase que tiene mi función de transferencia en lazo abierto, o sea la planta, al evaluarlo en el polo deseado. Recordemos que la condición de fase de cualquier lugar de raíces es que la fase que cumple la función de transferencia en lazo abierto es de un múltiplo de 180, ya lo vimos en la clase. Entonces, en el ejemplo lo veremos un poco más claro. El controlador aporta la fase que le haga falta a la planta para alcanzar el nuevo lugar de raíces. La ganancia K, K sub C en este caso, se halla usando la condición de magnitud. Vamos a ver esto más en un ejemplo para que sea un poco más claro. Voy a suponer que tengo esta función de transferencia en lazo abierto, G de S, es 4 sobre S por S más 2. Esta función de transferencia evidentemente es una función inestable, porque tiene un polo en S igual 0, o sea que todos sus polos no están al lado izquierdo del eje imaginario. Sin embargo, cuando yo la pongo en lazo cerrado, la pongo de esta forma, pues me queda esta función de transferencia. Los dos polos de esta función de transferencia en lazo cerrado sí están al lado izquierdo del eje imaginario. Pues la respuesta sería un sistema de este estilo que tiene un sobreimpulso y se estabiliza en cierto tiempo. Y el máximo sobreimpulso, que es medido desde el valor máximo de la señal para arriba, está relacionado con epsilon, y el tiempo de estabilización está relacionado con epsilon y el omega n del sistema, con estas ecuaciones. Esto es cuando el sistema es subamortiguado, obviamente. Entonces, si yo quiero conocer cuánto es el epsilon y el omega n de este sistema, pues lo comparo con la forma general, de tal forma que todo esto, 2 epsilon omega n, va a ser igual a 2, y el omega n cuadrado pues debe ser igual a 4, obviamente. De ahí los despejo, y epsilon me da 0.5 y omega n me da 2. Con esos valores, entonces yo sé que el máximo sobreimpulso de este sistema es del 16.3% y que el tiempo de estabilización del sistema es de 4 segundos. O sea que esa señal a partir de 1 sube un 16%, o sea que llega a 1.16 y se estabiliza en 4 segundos, o sea en 4 segundos llega prácticamente a su valor final. Muy bien. Entonces, yo estoy buscando poner un controlador, o lo que yo deseo que ese sistema haga es que al colocar el controlador el sistema se estabilice, ya no en 4 segundos sino en 2, y que mantenga el mismo sobreimpulso, más o menos del 16%, ¿sí?
Entonces, con esas dos condiciones, de que el nuevo sistema, el sistema deseado, se estabilice en 2 segundos y el sobreimpulso se mantenga, pues el épsilon deseado de esa nueva función de transferencia pues sigue siendo 0.5 y el omega n nuevo sería de 2. Entonces, con esas condiciones, yo podría, si tengo otro sobreimpulso, pues despejo esta ecuación y tendría el nuevo epsilon y el nuevo omega n, que ya los tengo pues. Entonces, con eso, mi función de transferencia deseada es de esta forma: omega n nuevo al cuadrado sobre s cuadrado más 2 epsilon nuevo, omega n nuevo por s, omega n cuadrado sobre 2, que al reemplazar a sus valores me da esto. Los polos de esa función de transferencia nueva, o de esa función de transferencia deseada, son estos: menos 2 más 3.464j, menos 2 menos 3.464j. Yo quisiera que mi sistema se comportara con estos polos para que se estabilice en 2 y para que su máximo sobreimpulso sea de el 16%. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar el lugar de las raíces con un controlador proporcional para ver si al ponerlo así, él logra pasar por por estos polos. Si eso pasa, significa que solo modificando la ganancia voy a hacer que el sistema original se comporte como este. Entonces, expreso mi función de transferencia K por un numerador sobre un denominador. En ese caso, entonces, el numerador y el denominador serían los de GDS, ¿sí? Que si lo escribo nuevamente sería s cuadrado por 2s, s cuadrado más 2s, y esto es 0s a la 0, el término independiente. Lo pongo ahí para clarificar que cuando utilizo MATLAB, entonces pongo una función de transferencia. Recuerden que estos dos símbolos son la representación de que los estoy ingresando a MATLAB. Pongo P igual TF, voy a realizar una función de transferencia cuyo numerador es 4 y el denominador tiene coeficientes 1, 2, 0, o sea, s cuadrado más 2s más 0s a la 0. Luego digo RLOCUS y obtendría una gráfica de este estilo. El polo, uno de los polos parte en 0 y aquí en menos 1, sube hasta infinito. El otro polo parte en menos 2, viene aquí hasta menos 1 y viene a menos infinito. Este lugar de raíces no está pasando o no toca ninguno de los polos deseados. Entonces, mis polos deseados están en menos 2 más 3,46 menos 2 menos 3,46. O sea que estarían como por aquí y el otro por acá abajo. Estos de aquí, por aquí y por acá. Entonces, para asegurar que con modificar solo la ganancia de un controlador proporcional, mi sistema original se comporta como el sistema deseado que tiene estos polos, este gráfico o el gráfico del lugar de raíces debería pasar por ahí, debería tocar esos dos puntos, pero como ven no los toca. Entonces no hay ningún valor de K que haga que el sistema pase por los polos deseados. O sea, un controlador proporcional no es suficiente. Vamos a necesitar un controlador más avanzado. Vamos a utilizar un controlador un compensador de adelanto. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto, o sea, de la planta, al evaluarla en el polo deseado. Vamos a utilizar el primer polo. Como en el lugar de raíces eso debe dar 180, pues lo que le falte para llegar a 180 va a ser la fase que el compensador debe adicionar. Entonces evalúo mi planta o busco el ángulo de GDS
cuando S vale menos 2 más 3, 4, 64J, donde S pues es la planta, 4 sobre S por S cuadrado. Entonces, lo primero es saber cuánto vale todo esto cuando S vale el valor del polo deseado. Aquí lo coloqué. Y eso vale menos 0.25 más 0.1443J. Al hacer el ángulo de la función de transferencia en ese punto, pues es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Como esto está en el segundo cuadrante, este punto, este número está en el segundo cuadrante, a lo que me dé aquí le voy a sumar 180 grados para que me dé el valor que es. Entonces eso me da que el ángulo de la función de transferencia en lazo abierto, GDS, al evaluarlo en el polo deseado, me da un valor de 150. Y según el criterio de fase de los lugares de raíces, para que pertenezca al lugar de raíces debe ser 180. Entonces el compensador debe adicionar esos 30 grados que le faltan para llegar a 180 de la función de transferencia. Muy bien. Recordemos, hagamos un recorderis de ese asunto de la magnitud y la fase, o de la condición de magnitud y la condición de fase de un sistema con realimentación unitaria y un controlador proporcional. Pues yo coloqué una ganancia y la función de transferencia es un numerador sobre un denominador. Al hacer la simplificación del sistema se me queda de esta forma, y este de aquí abajo, cuando yo igualo esto a 0, es que encuentro los polos de esa función. Como esto lo igualo a 0, entonces puedo decir que K sobre numerador denominador debe ser igual a menos 1, y esto es un número complejo, esto es un número complejo. Entonces ese número complejo pues va a tener una magnitud, la distancia de acá a acá, pues que es 1, y el ángulo de fase de ese número, como es menos 1, pues desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Entonces todo lo que pertenezca al lugar de las raíces debe cumplir esos dos criterios: el criterio de magnitud, que la magnitud de eso sea 1, y que el ángulo sea 180 o un múltiplo de 180. Ok, entonces en ese orden de ideas, el controlador, voy a adelantarme un poquito, miren que cuando yo pongo un controlador, para que lo que haya acá pertenezca al lugar de las raíces, pues la fase de esto junto debe ser 180. Y si la planta, al evaluarlo en el polo deseado, en el polo por el que yo quiero que pase el lugar de las raíces de este sistema, da 150, pues el controlador tiene que aportar otros 30. Entonces debe aportar 30 grados. ¿Cómo hallo el polo y el 0 de la función de transferencia del controlador? Recordemos un poco esa función de transferencia, la estoy aquí buscando, les pido un segundo. Dijimos que esa función de transferencia en general tiene discúlpenme un poco, tiene esta estructura, ¿sí? La función de transferencia del controlador es una ganancia por un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2, y este sería la raíz de este polinomio. La raíz del numerador es el 0 y la raíz del denominador es el polo. ¿Cómo hallo yo el polo y el 0 de ese controlador para que aporten 30 grados? Vamos a hacer entonces unos pasos. Lo primero es dibujar el polo deseado, y ese polo lo voy a llamar punto P. Ok, entonces aquí en esta gráfica, si esto es el plano complejo, dibujo el polo deseado y lo llamo P. Dibujo una línea horizontal desde el punto P hacia A. Entonces
Horizontal es que es perpendicular al eje real. Entonces desde P dibujo una línea horizontal. Luego de eso voy a dibujar la línea que une a P con 0. ¿Sí? Listo. Entonces tengo el punto P, que es el polo deseado, uno esta línea con el origen y trazo una horizontal acá hacia infinito. Mido, lo siguiente es medir este ángulo de aquí, el ángulo que está comprendido por A, P y 0. Lo mido y lo divido en 2. Entonces, al dividirlo en 2, yo sé cuánto es la mitad de todo este ángulo. Entonces, a partir de esa línea, esa es una línea bisectriz porque parte el ángulo en 2, trazo la línea PB, que es la que me divide todo ese ángulo en 2. ¿Sí? Y a partir de esta línea PB voy a trazar la línea PC y PD. ¿Cuáles son las condiciones de esas dos líneas? Que este ángulo que hay entre BP y D sea φ medios y el ángulo que hay entre BP y C sea φ medios. ¿Y ese φ qué es? El aporte que va a hacer el controlador, en este caso 30 grados. Entonces esto van a ser 15 grados y esto va a ser otros 15 grados. Muy bien. Entonces, cuando yo realizo eso en una hoja milimetrada o en un programa de geometría, me da que la distancia que hay desde 0 hasta este intercepto es el polo. En este caso es menos 5.4. En este caso es menos 5.4. Y la línea que hay entre 0 y la distancia que hay entre 0 y la línea PD es el valor 0, que en este caso es menos 2.9. Entonces el controlador sería K sub C por S más 2.9, el 0, sobre S más 5.4, que es el polo. Algunos dicen, pero es que aquí es negativo y aquí es positivo. Recuerden que la definición de polo es el valor de S que hace que todo esto se vuelva 0. Para que todo esto se vuelva 0, S debe valer menos 5.4. El 0 de aquí, para que esto se vuelva 0, S debe valer menos 2.9. Entonces el controlador tendría la forma K sub C, S más 2.9 sobre S más 5.4, y aquí estaría la función de transferencia de la planta, que es 4 sobre S por S más 4. Entonces solo nos falta encontrar K sub C, que es la ganancia. Bien, cuando yo simplifico ese sistema anterior, pues me queda de esta forma. Este de aquí abajo es el denominador de eso. Para que esto cumpla el lugar de las raíces, o si yo quiero encontrar los polos de esto, pues igualo a 0, de tal manera que todo esto de aquí, todo esto debe ser igual a menos 1 al despejar de esta ecuación. Entonces los valores de S que hacen que se cumpla esta ecuación forman el lugar de las raíces. Uno de esos puntos debe ser el polo deseado, porque pues para eso estamos haciendo el respectivo diseño. Como ese polo también pertenece al lugar de las raíces, se debe cumplir que la magnitud de esto debe ser igual a la magnitud de menos 1, que es 1. Al evaluarlo en el valor de S igual a menos 2 más 3,464J. Entonces evalúo esta ecuación en el polo deseado, o sea, donde está S, lo reemplazo por todo este valor y encuentro cuánto vale todo esto y lo igualo a 1 porque es la magnitud de el menos 1. Al hacer esa simplificación, tengo que la magnitud de K sub C por este número complejo, menos 0.2129 más 0,0004i,
debe ser igual a 1. Pues la magnitud de esto es el mismo, él sale de allí. Y me queda que la magnitud de este número complejo, recuerden, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, debe ser igual a 1. Y de ahí despejo y me da que la ganancia de ese controlador debe ser 4.6979. Entonces ya tengo K sub c, tengo el polo y tengo el 0. Ya tengo el diseño de mi controlador, ¿sí? Se supone que este controlador diseñado así, por esto, va a responder de tal forma que el sobreimpulso del sistema sea de el 16.3% y el tiempo de estabilización sea de 2 segundos. Muy bien, vamos a simular el sistema a ver si eso sí es cierto. Entonces yo simplifico esto es este por este, sería todo lo de arriba, quedaría todo lo de arriba sobre 1 más todo lo de arriba igualmente. Al hacer las simplificaciones de eso me queda esta función de transferencia, ¿sí? No es de segundo orden, es de tercer orden, pero por lo menos 2 polos de esa función de transferencia deben pasar por el polo deseado. Si no pasan por el polo deseado, deben estar pasando muy cerquita. Ok, al hacer la simulación en MATLAB o en Octave, pues yo defino una variable que en este caso la llamé sistema y es la función de transferencia. Es la función de transferencia, lo llamé sistema, es TF, entre paréntesis es el polinomio de arriba que es 18.7916S más 54.495 sobre S a la 3 más 7.5S a la 2 más 29.79S más 54.495. O sea, la simplificación del sistema con controlador que lo habíamos hecho y es este mismo, solo coloco los coeficientes. Entonces, al hacer el step de ese sistema, pues él me da esta respuesta. Los invito a que lo comprueben en su respectivo computador. El sistema llega más o menos a 1.2, significa que el máximo sobreimpulso, que es el valor desde donde se estabiliza para arriba, pues es de 0.2. Como el valor al que se estabiliza es 1, el sobreimpulso no es del 16%, sino que es del 20%, va de 1 a 1,2, eso es el 20%, y se estabiliza en 2 segundos, o sea, en 2 segundos llega más o menos al 98% del valor final, que en este caso es 1. No tiene el sobreimpulso del diseño, que era el 16%, el tiempo de estabilización sí. Ahí hay una serie de errores, de redondeos y ciertas cosas, sin embargo, pues no se aleja mucho pasar del 16.3 al 20%, es una diferencia pequeña, ¿sí? Habría que afinar pues más los valores y volver a simular. Sin embargo, si sacas las raíces de este sistema, las raíces de los polos de este sistema, o sea, las raíces de esta ecuación, esas raíces te dan estos valores: menos 2.0277 más 342 menos 2.0277 menos 342. Estos dos polos están muy cerquita del polo de los dos polos deseados, que los habíamos calculado. Los habíamos calculado en menos 2 más menos 346. Entonces miren que no son los polos de la función de transferencia con el controlador, no están exactamente donde los programamos. Hay unas diferencias pequeñitas, sin embargo esas diferencias pequeñitas hacen que ocurran cosas como que el sobreimpulso no sea del 16%, sino del 20%. Sin embargo, pues
Esto es un proceso que admite una serie de libertades, y si no es suficiente eso para su diseño, pues hay que volver a recalcular cosas. Sin embargo, con esto daremos por terminado pues ese tema del diseño de controladores, y muchas gracias.